¿Ya se ve la presentación ahí? Sí. Ya, maravilloso. Está medio perdido. Ya, chiquillos, seguimos en nuestro querido electivo de matemática de estadística y probabilidad. Y estamos, recuerden que en la unidad número 2, donde estamos analizando o estamos profundizando algunos conceptos de estadística que vimos en la unidad número 1, que básicamente era resúmenes, disculpen, más que nada era interpretación de gráficos y análisis de algunos estadísticos importantes. Lo que corresponde a lo que estamos viendo ahora es como profundizar un poco. Estuvimos bastante rato viendo y tratando de comprender bien el concepto de lo que es las desviaciones estándar, ¿sí? Tratamos de entender cómo o cuál es la diferencia entre estas medidas muestrales y poblacionales y cómo yo de a poco o bien estudiando la población me puedo acercar a estos estadísticos que dejan de llamarse estadísticos y pasan a ser parámetros de la población. Y ahora estábamos profundizando en un concepto que alguna vez se trabajó, que es el de correlación, solo que ahora se está aplicando a las ciencias sociales específicamente. Entonces la idea siempre es seguir trabajando con los mismos elementos que ya hemos visto, pero tratar de llevarlos un poco más allá, un poco más a la aplicación, más que nada, ¿sí? No quedarnos solo tal vez en la fórmula y en la anécdota de cómo obtener el coeficiente de correlación y cómo lo interpreto, sino que más bien que esa interpretación me sirva para algo. Ese es como un poco el objetivo de esto, que ustedes logren comprender cómo la estadística de verdad nos ayuda a describir ciertas situaciones de distintos ámbitos de la ciencia. Entonces, la gracia de esto es que lo estamos mezclando con una ciencia social, que uno tal vez suele pensar que las ciencias sociales están alejadas de la matemática. Obviamente no. Así que en eso es lo que estamos, para que tengan como el contexto. Entonces lo que vamos a hacer en la clase de hoy es vamos a determinar el coeficiente de correlación y vamos a tratar de entender un poco qué nos indica y vamos a hilar un poco más fino en el tema del valor del coeficiente de correlación y cómo nos está indicando cuán fuerte o débil es la relación lineal que se establece entre las variables. Porque hasta el momento lo que nosotros teníamos es que si era cercano a 1 era una relación directa positiva, y si era cercano a -1 era negativa. Pero, ¿qué pasa entre medio? ¿Cómo yo interpreto los valores que están entre medio? Es un poco lo que se quiere lograr, y sobre todo aplicarlo a la actividad que vamos a realizar, que tiene que ver con el censo de nuestro país, ¿sí? Ese es el objetivo. Por si acaso les dejé unos documentos, dos Excel, uno que tiene que ver con el censo, el último censo que se realizó, y uno que se llama coeficiente de Pearson, que lo que vamos a hacer es para practicar, y ustedes después lo puedan aplicar a los datos reales. Vamos a practicar cómo obtener el coeficiente de dos maneras. Sí, vamos a ver que Excel nos entrega el coeficiente de inmediato, pero también vamos a ver a partir de la fórmula del coeficiente de correlación cómo yo lo puedo obtener de otra manera. Obviamente después nos vamos a quedar con la manera que Excel me entrega de inmediato el coeficiente de correlación y no me calienta la cabeza, pero me interesa que sepan de dónde viene. Sí, ese es como el objetivo de la clase. Para eso vamos a recordar estos PPT, o sea, estas láminas que nosotros teníamos preparadas, o que bueno, que yo tenía preparadas específicamente, cuando estábamos hablando sobre las nubes de puntos. Sí, que son estos diagramas que a mí me permiten como relacionar dos tipos de variables y ver cuál es el comportamiento. Ustedes ya han visto que estas nubes de puntos pueden tener cualquier tipo de relación, es decir, no necesariamente la relación tiene que ser lineal, sino que, por ejemplo, nosotros tomamos una nube de puntos en el caso del plan común cuando estábamos graficando la función logística, ¿sí? Eso yo lo puedo interpretar como una nube de puntos que se comportaba de manera logística, y de hecho yo hacía un ajuste de curva y el ajuste, el mejor ajuste era el logístico. En este caso yo solo me voy a fijar en relaciones lineales en este caso, es decir que este nube de puntos tienda a formar una línea recta o todos los puntos giren en torno a alguna línea recta. Entonces eso es lo que me permite a mí observar la nube de puntos. Habíamos dicho también que si la nube de puntos es decir, todos los valores giraban en torno a una recta, ¿sí? Esta dependencia hacía que la llamásemos correlación tal como está explicitado acá.
y nos interesaba saber el tipo de correlación que podíamos encontrar. Entonces, siempre que nosotros tengamos datos que giran en torno a una línea recta, estamos hablando de variables que están correlacionadas, ¿sí? Y como les digo, específicamente nos va a interesar las que se correlacionan en torno a una línea recta. ¿Puede haber otro tipo de relación? Como ustedes observaron en otra asignatura, así es. Puede haber una relación entre las variables exponencial, una relación entre las variables logarítmicas, etcétera, etcétera. Pero para nosotros hablar de correlación nos interesan las que son lineales, es decir, líneas rectas. Habíamos dicho que teníamos grandes rasgos estos tres tipos, ¿sí? Los tres grandes tipos, en donde teníamos una relación positiva, no había ninguna relación, o había una relación negativa. La interpretación también tengo, o sea, sé que la tienen más o menos clara, ¿sí? Pero básicamente en la positiva, si aumenta una variable, la otra también aumenta. En la negativa, si una disminuye, la otra aumenta y viceversa, ¿sí? Y donde no puedo determinar ninguna relación, obviamente no puedo interpretar nada. Solo sé que no existe relación aparente entre las variables, ¿sí? Pero esto ya lo habíamos visto. Esto también habíamos visto este ejemplo de cómo determinar el coeficiente de correlación y lo calculamos en su momento, pero me interesa que se entienda un poco más de dónde viene. Y bueno, aquí está la interpretación a grandes rasgos que teníamos anteriormente. ¿Qué cosas son importantes de acá? Esto no cambia, siempre el intervalo es el menos 1,1. Si R es igual a 1, existe una correlación positiva perfecta. Si está entre 0 y 1, existe una correlación positiva, y aquí es donde nos vamos a meter un poco a interpretar qué significan los valores ¿cuál es la diferencia entre que me dé, por ejemplo, 0,8 y 0,4? ¿Dará lo mismo que me dé 0,8 o 0,4? No, pues claramente no. Entonces el 0,8 está indicando algo a diferencia del 0,4, pero aquí no estaba explicitado. También habíamos dicho en ese entonces que si R era 0 es donde no teníamos correlación lineal, ¿sí? o esta relación era inexistente o no se podía observar relación lineal. Y que si R estaba entre menos 1 y 0 existe una correlación negativa, pero nuevamente insisto en que no se había definido para qué valores de R, qué significaban, cuando yo puedo hablar de que tengo una buena correlación y por lo tanto puedo comenzar a inferir cosas a partir de eso, o bien cuando tengo un mal índice de correlación. ¿Sí? Y ahí, en donde ahí entonces yo no puedo ponerme tal vez en el fondo ¿cómo se llama esto? A predecir comportamiento en base a un bajo coeficiente de correlación, porque los datos que vaya a obtener no son representativos, no, o sea, no carecen de representatividad para la recta que tengo formada. Vamos a dejar entrar a alguien. Amiga. Dale. Ya. Entonces, esto es lo que nosotros teníamos o habíamos visto hasta el momento. Lo que me interesa de acá es que recuerden un poco, a grandes rasgos, esta idea de la correlación positiva o negativa. Sé que también la tienen ya ahí como bien presente porque tuvimos una evaluación en donde se les hacía consulta sobre este tipo de coeficiente y la verdad es que la mayoría contestó bastante bien. Entonces me interesaría pasar a esto. ¿Sí? Ya, el coeficiente de correlación, que es el que nosotros conocemos, lo vamos a empezar a estudiar y vamos a tratar un poco de comprender de dónde viene la fórmula de este coeficiente de correlación. Entonces, lo importante es lo siguiente. Este coeficiente solo nos sirve para establecer la relación lineal entre dos variables. ¿Sí? No nos interesa, insisto en esto, otro tipo de correlación. Por ejemplo, yo no puedo ocupar el coeficiente de correlación de Pearson para ver si es que la función logística está bien ajustada a la curva. ¿Sí? Este coeficiente nos va a servir solo y cuando nuestra relación sea lineal entre las variables. Y mientras pueda establecer esa relación lineal, el coeficiente me va a indicar qué tan buena es esa relación que usted está estableciendo. Y qué tan válidos son las conclusiones que usted está obteniendo a partir de este ajuste de curva que vamos a realizar en el fondo. ¿Sí? Porque recuerden que cada vez que nosotros tenemos una nube de puntos, formamos esta línea recta, esto nos genera una ecuación de la recta, con la cual yo puedo ingresar valores y puedo obviamente obtener valores. En la medida en que el coeficiente de correlación sea alto, es decir, yo pueda determinar que existe una buena relación lineal entre las variables, obviamente todas las conclusiones son súper válidas, las cuales vaya reemplazando y vaya obteniendo los otros valores.
En cambio, si me encuentro con un coeficiente más bien bajo, las conclusiones que vaya a obtener a partir de esa función que yo obtengo, la verdad es que no van a ser muy válidas, ¿sí? No tengo una validez que sustente esto. Entonces, ¿qué me interesa que vean acá? Que el coeficiente de correlación sale de esa fórmula que está planteada ahí, en donde recuerden que estamos hablando de desviación estándar, ¿sí? S de X es la desviación estándar de la variable X, S de Y es la desviación estándar de la variable Y. Recuerden que estamos estableciendo entre dos variables, por eso hay una X y una Y, ¿sí? Son dos variables entre las cuales estamos estableciendo, y aparece ese nuevo concepto que está ahí, que es SXY, que se llama covarianza, ¿sí? Covarianza, vamos a tener que darle una vuelta, no en esta clase, sino en las que vengan a este concepto. Me gustaría que lograsen bien entender desde dónde viene el concepto de covarianza y qué significa, pero básicamente no es muy distinto a lo que uno observaba con respecto al concepto de varianza de la variable. Recuerden que la varianza en el fondo, disculpe, la desviación estándar lo que venía a mostrar es qué tan dispersos estaban los datos en torno a este valor central que era la media. ¿Sí? Esa era la idea que había detrás de la desviación estándar. Y la covarianza viene a ser un poco lo mismo, solo que tomando la pareja de valores. Es decir, qué tan alejados o cercanos están los datos X, Y de manera simultánea con respecto a sus medias. Es un concepto que si le damos una vuelta se puede llegar a comprender, pero me interesa más ahora que resolvamos los conceptos o todo lo que tiene que ver con relación al índice de correlación de Pearson. Después tenemos tiempo para analizar bien la covarianza, pero me interesa que sepan que nos sirve para calcular este indicador. De hecho, la covarianza nos habla de qué tan, cuando uno calcula la covarianza, si el resultado es positivo o negativo, tiene distintas interpretaciones, pero básicamente nos está indicando también si es que existe una relación lineal entre las variables, ¿sí? Es por eso que se ocupa para determinar este coeficiente de correlación, que nos va a decir así de forma certera qué tan relacionadas están las variables. ¿Están relacionadas de manera lineal, sí o no? Eso es lo que nos dice este indicador. Entonces ya sabemos cómo obtenerlo. Lo obtenemos como obteniendo la covarianza de esas variables y dividido por la multiplicación de las desviaciones estándar de cada una de las variables. Esto lo vamos a hacer a continuación por si acaso en Excel, para que sepan. Pero me interesa también que vean lo siguiente. O sea, no, disculpen, lo vamos a hacer al tiro. Así que les pido que abran el Excel. Nos vamos a salir de acá y nos vamos a ir a Excel. Y del Excel me interesa que abran la presentación que se llama correlación de Pearson. Acá está, y les debiese abrir este documento. ¿Sí? Este documento donde tenemos dos variables, tenemos una casilla que dice promedio, desviación estándar de X, desviación estándar de Y, coeficiente de Pearson y covarianza. ¿Sí lo tienen por ahí? Sí. Ya. Maravilloso. Entonces con esto vamos a trabajar y vamos a tratar voy a ver si puedo copiar la fórmula directamente acá, para llevármela para acá, para que veamos cómo obtener esto. Vamos a copiar esto, vamos a ver si lo puedo pegar en Excel, si me permite. Ahí está. Entonces ahí tenemos nosotros, como para no perder de vista lo que estamos calculando. ¿Y qué es lo que tenemos? Que necesitamos, para calcular el coeficiente de Pearson, necesitamos calcular la covarianza primero entre las variables X, Y, ¿sí? Y necesitamos calcular la desviación estándar de X y la desviación estándar de Y. Obviamente aquí nos podríamos ir por el camino largo y calcular la desviación estándar de cada una de las variables, como obteniendo el promedio de cada una de las variables, y una vez que obtengo el promedio, lo resto con cada uno de los valores de la variable, después elevo todo eso al cuadrado, etcétera, etcétera, como alguna vez lo hicimos.
pero obviamente nos vamos a saltar esos pasos y vamos a calcular de inmediato la desviación estándar de cada variable. ¿Cómo? Recuerden, vamos a comenzar aquí, igual desviación estándar. Ahí está. Recuerden que hay desviación estándar muestral y poblacional. Como el caso que nosotros vamos a ver, vamos a trabajar con el total de la población, vamos a trabajar con la desviación estándar poblacional. Así que ahí apretamos Enter. Disculpen, se me faltó poner el argumento. Desviación poblacional, acá. Y marcamos de los datos. En este caso quiero calcular la desviación poblacional de X. Me dio 10,87428 y más números. Y es igual desviación de Y. Les debió dar esos valores más o menos aproximados. O sea, les debió esos mismos valores en todo caso, no aproximados. Me avisan para ir esperándolo y que vamos como a la par. Me dio lo mismo. ¿Sí? Ya, bueno. Ya, si nosotros miramos acá el concepto de covarianza, necesitamos también obtener los promedios de X y de Y, porque hay una multiplicación entre promedios. Por lo tanto, ponemos igual, y voy a poner ahí promedio de X, promedio, los promedios de X. Y igual promedio de Y. Me dio 117,5 el de X y 6,5 el de Y. Sí, me dio lo mismo. Ya, bueno. Entonces miremos la fórmula de covarianza, ¿no? para ver si es que tenemos todos los elementos. La fórmula nos dice que tenemos que tener la sumatoria. Ese símbolo, recuerda que significa suma. Sumar todas las multiplicaciones. Por lo tanto, voy a tener que generar una nueva columna que se va a tener que llamar XY. ¿Sí? ¿Y qué va a tener XY? La multiplicación de todas las variables que están ahí. Es decir, va a tener que ser igual a esta casilla por esta casilla del lado. Enter. Y una vez que hago eso, recuerden que pueden arrastrar y lo que hace Excel es tomar y hacer lo mismo con el resto de las casillas. Y acá abajito voy a hacer uno que se llama suma, que es igual a la suma de todos estos valores. Estoy sumando todos esos valores. Y me dio a mí 7.871. Listo. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obtener la covarianza. Ya que el coeficiente de correlación es igual a la covarianza partido de las desviaciones estándar. Las desviaciones estándar ya las tenemos. Nos falta solo la covarianza. Y la covarianza es igual a la suma, ¿sí?, de todas estas multiplicaciones partido la cantidad de datos menos la multiplicación de los promedios. ¿Sí? Esa es la fórmula de covarianza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es escribir la expresión. Vamos a poner igual esa casilla que es la suma, ¿sí?, dividido la cantidad de datos, que en este caso son 10. Voy a ponerle paréntesis aquí como para que esto vaya siendo como ordenado. Paréntesis, C12, que es mi caso donde está, partido 10, en este caso menos esa casilla por esa casilla que está en los promedios. Enter. Me dio 23,35. Me dio lo mismo.
¿Sí? Buenísimo. Entonces, ahora ya tengo todos los elementos y puedo calcular el coeficiente de Pearson. ¿Qué vendría siendo esto? La covarianza dividido la multiplicación, así que voy a poner paréntesis ahí, las desviaciones estándar. Es decir, eso por eso. 0,8326 me dio. No me dio. Lo hace de nuevo, por favor. Ya. De la Recuerda que covarianza. De la correlación covarianza, por favor. es igual a la covarianza que está ahí, dividido la multiplicación de las desviaciones estándar. O sea, ahí está la desviación estándar por la otra desviación estándar y cerramos paréntesis. Y ahora sí. Me había equivocado con los paréntesis. Se sacaba la covarianza. La covarianza, recuerda que es la casilla donde está la suma de la multiplicación de las x por y. ¿Sí? ¿Lo acá? Sí, porque Ya. Entonces, igual, a esta casilla donde está la suma, Ya. dividido la cantidad de datos que tengo, es decir, la cantidad de parejas de datos que tengo en este caso, que son 10, ya. esto lo voy a poner en paréntesis, seguramente te va a arrojar un error, no arrojar error, le pongo paréntesis, y eso va a ser menos la multiplicación de los promedios, o sea, promedio de x por el promedio de y. Y me da el 23,35. Ah, ya, ahí sí. ¿Sí? Sí. ¿Y sacaste el índice de correlación? ¿Dónde está eso? Hay que sacarlo dividiendo la covarianza dividido la multiplicación de las desviaciones estándar. Entonces, igual la covarianza dividido La multiplicación de las desviaciones estándar. ese. Y todo eso entre paréntesis. Sí, ¿Para que no va? entre paréntesis para una buena forma como de decirle a Excel que estás tomando, aunque va a dar lo mismo, Excel lo va a hacer igual bien. No me dio lo mismo. ¿No? No. Profe, la desviación estándar no me da lo mismo ¿En cuál? ¿En la X o la Y? en ambas. ¿Están ocupando la poblacional? ¿Y cuál es esa? Lo que pasa es que cuando tú escribes desviación estándar, mira, voy a hacerlo acá, por si acaso para que miren, escribes igual desviación, salen dos. Ah, pero con la P. Estándar M y desviación estándar P. Ujú. Como vamos a estar trabajando con el censo y por eso nos estamos preparando, vamos a trabajar con la poblacional, con la P. Ah, ya. Entonces ahí ponemos desviación poblacional y marcamos la X. Profe, ¿cómo se saca la correlación de Parson? Claro, de Pearson. Parson. Es igual a la covarianza dividido la multiplicación de la desviación estándar de X multiplicado por la desviación estándar de Y. ¿Y en español? Es que la covarianza la calculaste. No. Ah, ya, porque lo que pasa es que. ¿Qué tienes de acá completo? ¿O qué te falta? El Tengo el coeficiente te amarillo falta. y el verde, nada más. Ya, entonces hay que sacar la covarianza primero. Ya. Este 23,35. De ahí la covarianza, ¿de dónde sale? De sumar todos los productos de X por Y.
¿Sí? ¿Esta columna la hiciste? Sí, eso lo tengo listo. Entonces, es el 7871, es Ujú. esa casilla, dividido la cantidad de parejas de datos que tenemos. En este caso tenemos 10 parejas. Ah, O ya. sea, sería esta casilla dividido 10 menos la multiplicación de ambos promedios. La casilla dividido 10 ¿Claro? por ¿No menos? A menos. Sí, miren la fórmula que está acá por si acaso. Está en mi pantalla. Ah, ya, ya. Es la suma de todos los xy partido de la cantidad de datos, que es n, menos el promedio de x por y. Ah, ya, ya. El resto, chiquillos, lo puedo obtener. Tiene más o menos lo mismo que tengo yo. Ya listo, me dio lo mismo. Y la otra, la verde claro, ¿cómo se saca? El coeficiente de Pearson se obtiene aplicando la fórmula que está arriba, que es la covarianza. ¿Sí? Ese xy es la Ya, covarianza, dividido la multiplicación de la desviación estándar de x por la desviación estándar de y. ya. ¿Sí? Entonces estamos todos más o menos aquí. Sí. Así Ya, es. ya, buenísimo. Entonces la pregunta, dado el coeficiente de correlación, ¿cómo se imaginan que es la nube de puntos? Primero voy a abrir GeoGebra. Dado lo que nos dio acá en Excel, ¿cómo se imaginan que es la nube de puntos, chiquillos? Positiva. Ya, acá hay una correlación positiva. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se comporta la nube de puntos. Y para eso, obviamente, abrí nuestro buen amigo GeoGebra. Y ahí tenemos en paralelo Excel y GeoGebra. Y voy a pasar estos datos para formular la nube de puntos. Entonces, ¿qué tengo que abrir acá? Es la vista gráfica. Sí, tengo que encargarme de abrir la vista gráfica para poder traspasar estos datos de la tabla y verlos acá. Podríamos, obviamente, utilizar el graficador de Excel, ¿sí? Si es que alguien quisiese, pero GeoGebra también me gusta más. Entonces, aquí abrimos hoja de cálculo. ¿Y qué vamos a hacer? Es traspasar los datos que están acá, los vamos a llevar acá a GeoGebra. Entonces, ahora me moví acá a GeoGebra. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a marcar todos estos datos y algo que ustedes ya conocen, vamos a hacer la famosa correlación. Acá está el diagrama de dispersión. ¿Sí recuerden que acá ustedes aplican diagrama de dispersión? Y acá tenemos nuestra nube de puntos. Y claramente podemos ver que esto se asemeja a algo positivo, es decir, van aumentando los puntitos. Y si nosotros aplicamos nuestro modelo de regresión lineal, podemos ver que lo representa mejor es una línea recta. Avísenme si llegaron hasta acá. Estamos haciendo hartas cosas, pero hay tiempo como para que todos estemos donde mismo. Me dio lo mismo. ¿Te dio esto mismo? A mí también. Ya, perfecto. Ya, miren, ¿cuál es la gracia de GeoGebra? Es que si ustedes apretan aquí el botón sumatoria, este botoncito de acá, dice mostrar estadísticas. ¿Sí? Y si uno aprieta este mostrar estadísticas, salen todas las cosas que nosotros ya calculamos. La media de X, la media de Y, la desviación estándar de cada uno. ¿Sí? Y me interesa que veamos acá el R. 0,8327. ¿Y cuánto nos dio a nosotros?
0,8327. Es decir, GeoGebra me arroja de inmediato el mismo valor de ¿cómo se llama esto? Disculpen, del coeficiente de correlación. Sí, entonces yo solo tengo que poner los datos en la 9 puntos y yo aquí de inmediato puedo ir consultando los valores del coeficiente de correlación. Acá hay una diferencia entre las desviaciones estándar por el tema de si es poblacional o muestral, pero no es un tema del cual nos interesa ocuparnos por el momento. Solo nos interesa obtener el índice de correlación de buena forma. Y es por eso que GeoGebra podemos ver que es una súper buena herramienta, porque yo simplemente muevo los datos y me arroja todos los resultados de inmediato. Hay incluso datos que no hemos analizado aún. Pero pudieron llegar al 0,8327 de R en la estadística. Sí. Ya, bacán. Entonces me interesa que veamos la siguiente lámina. Coeficiente de correlación. Acá están los rangos entre los cuales nos estamos moviendo con el coeficiente de correlación y en la medida en que nos acerquemos a estos valores es el tipo de relación que observamos. Obviamente tiene un signo más menos porque hace referencia a que nos podemos acercar por ambos lados, ¿sí? Es decir, si yo me encuentro en el 1, o sea, entre 0,96 y 1, o entre el menos 1 y el menos 0,96, en cualquiera de esos rangos estoy hablando que tengo una correlación que se llama perfecta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que a medida que una aumenta, la otra variable aumenta de manera proporcional. Es decir, si en mi variable x aumenta al doble, del 2 pasó al 4, en mi variable y sería 20, pasó al 40. Es decir, se cumple la proporcionalidad. Y se cumple en ambos sentidos, es decir, se puede cumplir también en el sentido inverso cuando esto es cercano, o sea, cuando estamos hablando de los valores negativos, en donde si una aumenta el doble, la otra disminuye el doble, ¿sí? Eso sería en el caso negativo. Pero independiente del caso, se establece que hay una relación perfecta. Entonces cumple lo que yo acabo de decir. Y en este caso, por ejemplo, a nosotros nos dio 0,83, por lo tanto, hay una relación significativa. Eso quiere decir que las conclusiones que yo pueda realizar en torno a mis datos, la verdad es que van a ser bastante certeras, ¿sí? Van a ser bastante correctas, podríamos decir. ¿A qué me refiero con estas estimaciones? Si yo me devuelvo un poco a GeoGebra, si me lo permiten, recuerden que GeoGebra nos permite aquí, aparte de entregarnos la recta de regresión, es decir, la recta que mejor modela todos estos puntos, yo aquí le puedo dar valores a X. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando X vale 125? ¿Sí? Me dicen que Y vale 7,98. Ya, ok, tiene todo el sentido del mundo. Entonces aquí yo acabo de hacer una interpretación y acabo de observar en base a un dato obteniendo el otro. O sea, en base al dato de X obtuve el valor dependiente que era el valor de Y. ¿Sí? Habría que darle contexto a las variables para saber de qué estamos hablando. Pero lo que me interesa es que, dado que esta correlación es significativa, la conclusión que yo voy obteniendo de todos los resultados que me va dando esta función son bastante, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Pero en el fondo son bastante, por así decirlo, son correctos o apegados a la realidad. No, perdí la palabra que iba a decir. En comparación a lo siguiente, ¿qué pasaría si yo me encontrara, por ejemplo, con un coeficiente de correlación que me da 0,25? La relación pasa a ser débil. Entonces, cualquier conclusión que yo obtenga a partir de mi recta de regresión ya no sería tan válida. Es decir, estas mismas conclusiones que yo puedo hacer con una relación fuerte, con una relación muy débil, obviamente se dejan de hacer. Entonces a nosotros nos interesa, o nos va a interesar, y vamos a decir que esta correlación cumple lo que nosotros esperamos cuando nos encontramos dentro de este rango. O sea, del 0,7 hacia arriba, ya estamos hablando de que la correlación es una buena correlación entre los datos. Por lo tanto, yo cualquier inferencia que haga a partir de mi recta, o cualquier predicción que haga a partir de mi recta, va a ser va a ser una correcta interpretación.
¿Sí? Entonces, en ese rango nos tenemos que mover para yo hablar de que estamos frente a datos que se comportan de manera correlacionada, o sea, de manera linealmente correlacionada. ¿Sí? Entre esos rangos de valores. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Lo siguiente. Completar la actividad describiendo la densidad de población. Y vamos a pasar a ver de inmediato cuál es la actividad. Si ustedes van a sus documentos que están ahí en Classroom, tienen la siguiente actividad. Al igual que todas las actividades, tienen las tremendas introducciones, en el sentido de que nos ponen en contexto de lo que estamos hablando. Y vamos a describir la densidad de la población. Entonces aquí básicamente se describe la historia del censo, etcétera, cuántos censos se han realizado a lo largo de la historia, y se entrega un enlace para descargar, pero yo ya les entregué el documento que está descargado acá, por si acaso. Es el Censo 2017 Densidad, así se llama. Es un Excel donde tienen los datos y la densidad poblacional por regiones, ¿sí? O sea, estamos trabajando con la población completa. Bueno, esa es la gracia de los censos, que analizamos las variables de la población completa. Entonces, aquí tienen que leer lo que significa el valor de la relación entre la densidad y la cantidad de hogares en las regiones de Chile. Y se les pide completar la siguiente tabla usando los valores de la planilla, pero solo basta con que ustedes trabajen con la planilla Excel o formulen una nueva planilla. Les voy a mostrar aquí la planilla por si acaso para quienes tienen duda de cómo es. Es esta que está acá. Es esta. Ahí está. Por región, la densidad poblacional y la cantidad de hogares que se tienen, ¿sí? Y acá al final está el total país por si acaso. Tienen que omitirlo cuando trabajen con la planilla Excel. Es decir, ustedes pueden trabajar con esta misma planilla Excel si quisieran. Entonces, una vez que ustedes tienen la tabla, empiezan con las preguntas. Acorde a la relación entre las variables, ¿cómo debe ser el valor del coeficiente? ¿Por qué? Porque les piden que hagan una pequeña nube de puntos, ¿sí? Es decir, tomar todos los datos y hacer la famosa nube de puntos. Hacemos el modelo de regresión lineal que ya hemos aplicado, que recién aplicamos. Esto lo podemos hacer en GeoGebra. Y antes de calcular el coeficiente, les piden que ustedes, obviamente, digan cómo creen que va a ser. Es decir, va a ser muy cercano a 1, va a estar entre el 0,5, va a estar cercano a 0, etc. Y luego, aplicando la expresión y método desarrollado en clase, determina el coeficiente de correlación lineal de Pearson. O sea, lo mismo que nosotros acabamos de hacer, ustedes lo tienen que hacer con los datos de todas las regiones. Y, bueno, aquí se sugiere si es que lo quieren hacer utilizando otro método, Excel o la calculadora, o aquí se ofrece también el coeficiente de correlación de Excel, que también la pueden utilizar, que es una función que me permite obtenerlo de inmediato. Es para más que nada para comprobar. Pero ya que está graficado en GeoGebra y GeoGebra de inmediato me entrega el coeficiente de correlación, solo bastaría con que eso lo comparasen con lo que ustedes calcularon en Excel y verifican que lo calcularon bien. ¿Y qué dice la parte 3? Dice comparar el tipo de relación mostrado en el gráfico y el valor del coeficiente. En el fondo que logren observar que lo que ustedes suponían que me iba a dar el valor del coeficiente se cumple de forma numérica. Interpretar el valor, qué significa, dado el contexto en el cual nos encontramos, ¿sí? ¿Cuál es la interpretación? Y aquí viene la parte 4, que es la parte como de las predicciones, y en donde ustedes, en base a la recta de regresión lineal, es decir, el modelo, la ecuación, a ustedes les van dando distintos datos para que averigüen cómo debiese ser el otro. ¿Sí? Entonces, esta es la actividad que está propuesta para que ustedes trabajen. Obviamente nos vamos a quedar acá contestando dudas, cualquier cosa. Y los conceptos claves, como a modo de cierre para detener la grabación, el concepto de correlación tiene que estar como súper clara la interpretación de los valores de este coeficiente. Y también cómo obtenerlo. Si bien vimos cosas nuevas como el tema de la covariancia, algo que vamos a desarrollar más adelante, por el momento no nos preocupa. Recuerden que estamos profundizando en todos los mismos temas que vimos anteriormente. Es por eso que a esta idea de correlación le agregamos unos nuevos conceptos, que es cómo obtenerla de otra forma y cómo interpretar qué tan fuerte o débil es esta relación entre estas variables, ¿sí? Y a medida que vamos profundizando, vamos a ir viendo los otros conceptos que le dan razón y sentido a este indicador. Así que eso, chiquillos.
pueden trabajar. Si tienen dudas con algún documento Excel, con cómo ocupar GeoGebra, me pregunten nomás, no hay problema. Así que vamos a detener la grabación.